¿qué tal? Bienvenidos a The Girls Blog. ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a estar trabajando el repaso de la materia de física. Así que no olvides que en la pestaña de comunidad te estoy dejando los calendarios tanto de esta materia como de las anteriores que ya hemos estudiado y de las próximas que todavía nos quedan. Este curso dura tan solo 11 semanas, es una semana que estudias por materia y está súper cool porque puedes tener estos materiales de estudio de los videocursos aparte de los calendarios y te favorece muchísimo para acabar en poco tiempo. Así que si quieres unirte, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro repaso. Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Ok, la materia de física está conformada por 4 bloques. El primero de ellos es el movimiento, la descripción de los cambios en la naturaleza. No olvides que te voy a estar dejando fotos de los ejercicios y ejemplos que hagamos para que le puedas tomar screenshot en caso de que no tengas la guía, y si tienes ahí la guía, pues la puedes hacer el ejercicio sin ningún problema. Ok, bueno, vamos a ver nuestro bloque 1, el movimiento, la descripción de los cambios en la naturaleza. Vamos a ver primeramente los conceptos de velocidad y rapidez. La velocidad es una cantidad vectorial y está compuesta por una magnitud. Esa magnitud es la rapidez, una dirección y un sentido. Ahora, ¿qué es una magnitud? La magnitud del vector es su tamaño o longitud. En el caso de la velocidad, ya lo veíamos, su magnitud es la rapidez. La dirección es la orientación del vector respecto a un sistema de referencia. El sentido es hacia dónde apunta el vector. El tiempo es una cantidad escalar en física que se emplea para medir la duración de un fenómeno o acontecimiento. Vamos a ver lo que son las gráficas de velocidad contra tiempo y posición contra tiempo. Aquí les voy a estar dejando las imágenes. Y bueno, la inclinación o pendiente de la recta representa la velocidad media de cualquier objeto que estemos viendo, ¿vale? Vamos a ver una fórmula, la cual es velocidad es igual a posición final del cuerpo, que significa D2, menos D1, que es la posición inicial del cuerpo, sobre T2, que se refiere a el tiempo en el que el cuerpo se encuentra en D2, y menos T1, que es el tiempo en el que el cuerpo se encuentra en D1. Entonces, si podemos darnos cuenta, coinciden perfectamente y es una fórmula bastante importante para poder resolver los problemas que se vienen a continuación. Te voy a explicar unos conceptos importantes aquí. ¿Qué es el marco de referencia? Es un sistema a partir del cual un observador puede registrar la posición y otras magnitudes físicas relacionadas con un cuerpo o un objeto. Una trayectoria es el camino que sigue un cuerpo u objeto para trasladarse de un punto a otro. El desplazamiento, que no es lo mismo que trayectoria, es la semirrecta que une el inicio con el final de una trayectoria. Y la distancia es la longitud de una trayectoria. Rápidamente vamos a ver a qué se refiere la velocidad media de un cuerpo. Es la razón entre el desplazamiento y el tiempo que tarda en realizar dicho desplazamiento. Si la trayectoria es recta, el desplazamiento es igual a la distancia y la fórmula es la siguiente. Aquí te lo voy a poner. Velocidad es igual a D sobre T. D es la distancia y T es el tiempo total. Aquí te dejo uno de los ejemplos más probable que venga en un examen, porque no nada más nos va a poner así como calcúlame la velocidad de tal y tal, pero nos va a poner un problema y de ese problema tenemos que saber sacar los datos para poder llevar a cabo la fórmula. Obviamente es muy importante que memorices únicamente las más necesarias, porque si memorizamos todas las fórmulas, al final alguna de ellas se nos va a olvidar y no queremos eso, no queremos siquiera que la más importante de ellas se nos olvide. Así que bueno, ¿qué es la aceleración? Vamos a ver otro concepto bastante importante aquí. Es el cambio de velocidad respecto al tiempo. La fórmula es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sale? Entonces, importantísimo saber que la velocidad siempre es metros sobre segundo o kilómetros por hora y el tiempo siempre segundos o horas. Y la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado. Sí, entonces hay que evitar la confusión entre velocidad y aceleración, porque la aceleración siempre se pone al cuadrado sus unidades. Igual cuando estén llevando a cabo los ejercicios, traten de ver siempre que las unidades coincidan.
Bien, ahora vamos a ver un concepto también bastante fundamental. Se refiere a la caída libre. Todo cuerpo u objeto en caída libre describe una trayectoria rectilínea de arriba hacia abajo con aceleración igual a la gravedad. La aceleración es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, eso de la gravedad. Y este valor no siempre nos lo van a dar en los problemas porque es un valor ya establecido que se supone ustedes deben de saber. Entonces también les recomiendo que memoricen 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y que para este tipo de problemas como este, pues les va a ayudar bastante, les va a ayudar a resolverlo y a que obviamente todo lo que hicieron, tanto el procedimiento como el resultado, coincida. Vamos a nuestro bloque 2 titulado Las fuerzas, la explicación de los cambios. Aquí vamos a ver las leyes de Newton, ¿vale? Les voy a explicar la primera ley de Newton. Todo cuerpo en movimiento o reposo conserva ese estado a menos que una fuerza externa lo altere. Esta ley también se le conoce como ley de la inercia. Y la inercia se define como la oposición de un cuerpo a ser movido. La masa se define como la medida de la inercia del cuerpo o como la cantidad de materia que lo forma. Aquí evitar confusión con masa y peso. Peso lo vamos a ver más adelante, pero masa aquí no es lo mismo que peso, ¿sale? La segunda ley de Newton dice: la aceleración que experimenta un cuerpo u objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza F, F mayúscula si se representa, que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. En esta tenemos una formulita del cual les voy a decir la normal y luego las despejadas. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y bueno, el despejado quedaría como fuerza es igual a masa por aceleración y masa es igual a fuerza sobre aceleración. Esas son los tres despejes que tenemos. Ahora, la tercera ley de Newton. Esta ley establece que para toda fuerza de acción existe una de reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. Vamos a ver un concepto importante, no como tal ejemplos, sino la ley de la gravitación universal. Puede que les pregunten el concepto, ¿no? Todos los cuerpos que poseen una masa ejercen una atracción gravitatoria sobre cualquier otro cuerpo que también tenga masa, sin importar que haya entre ambos una gran distancia. Esa fuerza de atracción que experimentan los dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y eso se le llama la ley de gravitación universal. Bien, les dejo aquí un ejemplo acerca de la ley de la gravitación universal y vamos a pasar a la diferencia entre peso y masa de un cuerpo. Tenemos una fórmula para calcular el peso, ¿sí? Aquí involucramos a la masa y a la gravedad. Entonces W simboliza peso. W, que es peso, es igual a masa por gravedad, ¿sale? Y bueno, chicos, vamos a ver ahora un poquito acerca de química, pero conceptos muy básicos, ¿vale? Que ya más adelante en otro repaso los vamos a estar ahondando más. Tenemos tres tipos de partícula: el electrón, el protón y el neutrón. Aquí me pone las cargas tanto del electrón y el protón, pero las cargas así exactitas no se las van a poner, no se preocupen. Solo es importante que sepan que el electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga cero o carga neutra. Bien, vamos a ver el principio de interacción, que establece que las cargas de igual signo se repelen o rechazan, mientras cargas de signos opuestos se atraen. Esto que les acabo de decir tiene más que ver con el magnetismo. Vamos a ver ahora el bloque 3, que son las interacciones de la materia, un modelo para describir lo que no percibimos. Bien, también vamos a ver un poquito de química aquí y tiene que ver con los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Les pongo aquí el cuadrito. El sólido las partículas se encuentran muy cercanas entre sí. En los líquidos los espacios entre moléculas son mayores que en los sólidos, y en el gas los espacios son muy grandes entre moléculas. Y aquí observamos la imagen, que pues bastante ilustrativa para saber cómo es un sólido, un líquido y un gas. Nada más vamos a ver esos tres estados por ahora. Bien, ya vimos qué es la masa, pero ¿qué es el volumen? El volumen es la propiedad que tienen los cuerpos para ocupar un espacio. Y bueno, el concepto de volumen está muy arraigado con la densidad. La densidad de una sustancia se define como la razón entre la masa y el volumen de un cuerpo, y se denota con la letra griega ρ, que es como parecida a una P.
Y bueno, aquí tenemos una fórmula para calcular la densidad, la cual es ρ es igual a masa sobre volumen. Recordemos que ρ es densidad. La temperatura es la magnitud física que nos indica qué tan fría o caliente es una sustancia o un cuerpo. Vamos a también, como ya les decía, con masa y peso no vamos a confundir temperatura con calor, ¿sí? ¿Cuál es el cero absoluto? Vamos a ver aquí las escalas Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Pero ¿cuál es el cero absoluto? El cero absoluto se define como menos 273 grados centígrados. Bien, aquí les voy a dejar una tablita de fórmulas para convertir de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Celsius y viceversa. Aquí es importante que la tengan porque, bueno, en cuestión de memorizarla no es tan difícil, únicamente pues traten de tenerla a la mano para que en cualquier tiempo libre que tengan vayan estudiándola y se vaya arraigando más a su mente. Bien, les dejo aquí también un ejercicio bastante completo para que puedan entender bien cómo son las conversiones de grados de diferentes escalas, ¿sale? Ahora sí vamos a ver la definición de calor. El calor es una forma de energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. El calor se puede transmitir de diferentes maneras: por conducción, que es la propagación de calor en los sólidos, por el choque entre moléculas o partículas microscópicas. La convección es la propagación del calor a los fluidos y la radiación es la propagación del calor generado por ondas electromagnéticas, que generalmente es por el sol. A esas se le llaman ondas solares. Y bueno, vamos a ver una fórmula de capacidad calorífica. Es para calcular no la temperatura de los cuerpos, sino qué calor tienen. Vamos a ver, aquí en la fórmula podemos ver como unos triangulitos. Ese triangulito significa cantidad, ¿vale? La C significa capacidad calorífica, donde, bueno, cantidad de calor se divide entre cambio en la temperatura, ¿vale? Ahora, el calor específico también tiene que ver mucho con esta fórmula, así que la pueden utilizar. Ahora, vamos a ver presión. Aquí involucra varios principios, como el que dice, a mayor área, menor presión y viceversa. ¿Cuál es el principio de Arquímedes? Establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido o al peso del volumen sumergido del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros sumergimos una pelota en un balde de agua, el agua sube obviamente y la pelota se va hundiendo, pero obviamente aplicando nuestra fuerza sobre ella. ¿Cuál es la ley de Boyle? Para una masa de gas dada a temperatura constante, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión que recibe. Aquí probablemente les pongan el principio y ya digan a qué principio se refiere este. Ya digan ley de Boyle, principio de Arquímedes, ley de Charles, de Gay-Lussac, etc. Vamos a ver la ley de Charles. Para una masa de gas dada a presión constante, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura en escala Kelvin. Aquí la temperatura se maneja en escala Kelvin. La ley de Gay-Lussac dice, la presión que recibe el gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura y también se debe medir en escala Kelvin. Y bueno, vamos a ver, ya vimos presión, vamos a ver ahora las leyes de la termodinámica. La primera ley dice lo siguiente: el calor suministrado a un sistema termodinámico es igual a la suma del incremento de la energía interna que sufre este más el trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores. Ahora, ¿cuál es la segunda ley de la termodinámica? Es imposible construir una máquina térmica que transforme en su totalidad el calor en energía y viceversa. Y ahora sí, vamos a nuestro cuarto y último bloque, titulado Manifestaciones de la estructura interna de la materia. Vamos a ver modelos atómicos que tiene que ver ya átomo, como ya les mencionaba, electrones, protones, neutrones, cómo se encuentran distribuidos. Vamos a ver el modelo atómico de Thomson. Este era conocido también como el budín de pasas y lo podemos observar aquí. El modelo de Rutherford se podía ver de la siguiente forma y bueno, los electrones se encontraban girando alrededor. En el núcleo estaban los protones y los neutrones. En el caso del modelo de Bohr, que es el más aceptado, con el que siempre nos basamos generalmente tanto en la química como en la física,
Bueno, los electrones se representan girando alrededor del núcleo, describiendo órbitas circulares o elípticas. A diferencia del modelo de Rutherford, que generalmente todas las órbitas eran elípticas o de formas muy variadas, como si fuera un tipo sistema solar. Ahora, campos magnéticos y cargas eléctricas. Las ferromagnéticas son sustancias intensamente magnéticas y de permeabilidad magnética muy alto, como por ejemplo hierro, cobalto, etc. Las paramagnéticas son sustancias que aumentan la intensidad del campo magnético, pero con menos intensidad que las ferromagnéticas, como por ejemplo el aluminio, el litio, el platino, etc. Las diamagnéticas son sustancias que disminuyen la intensidad de un campo magnético, es decir, completamente diferente, completamente opuesto a las ferromagnéticas, como son el bismuto, el cobre, la plata, el oro y el mercurio. ¿Vale? Vamos a ver ahora una de las leyes más importantes de la física, que fue propuesta por Michael Faraday, que es la ley de la inducción electromagnética, y dice así: el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que el flujo magnético atraviesa una superficie de un tiempo determinado. Vamos a ver un poquito sobre la refracción de la luz, ya es lo último que nos queda de física. La reflexión de la luz es el fenómeno que se presenta cuando un rayo luminoso experimenta un cambio de dirección y sentido al momento de atravesar oblicuamente la superficie entre dos medios de naturaleza diferente. Mientras que la refracción lo podemos explicar simplemente como cuando la luz se divide en todos los colores del arco iris. La luz blanca se divide en rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Añil, que es como otro tipo de... Bueno, es un tipo de color entre violeta y azul. Y violeta. El violeta es el último. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por nuestro repaso de física. Realmente lo más importante lo dijimos entre los bloques 1, 2 y 3. Este bloque fue un poquito más fácil y por eso en el calendario lo marqué que se estudia en únicamente un día. Y bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado mucho el repaso de esta materia. Realmente física no es tan difícil como matemáticas, a mi parecer, pero de todas formas importantísimo aprenderse fórmulas. No tratar de metérnoslas a fuerza, sí, porque si no, no van a entrar nunca. Pero sí, pues obviamente, no sé, por ejemplo, tratar de aprendérnoslas de la mejor forma posible, especialmente la de velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo. Recuerden dejarme sus sugerencias acá abajo en los comentarios. No olviden también que si tienen dudas me pueden contactar igual en la cajita de los comentarios. Y recuerden también que me pueden seguir en redes sociales. En Instagram estoy como @rebe_dr. Y si gustan, me pueden apoyar en mi cuenta de ediciones de Rammstein. Estoy como _ram_blood_. De cualquier forma, todos los links van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda ver los calendarios en comunidad y si tienes a alguien, algún compañero para hacer estudio de Comipems, excelente, así se te va a hacer muchísimo más fácil el estudio. Así que bueno, que tengan un lindo día, pásensela súper bien y nos estaremos viendo la próxima semana. Bye.